Gracias, sí, me echaron como a Feijóo, de ganador a ganador, mis vecinos de Valladolid. Sí, mire usted, tienen ustedes una absoluta maestría para dominar la ley del embudo. Ustedes son capaces de convertir un asunto de su organización en el asunto de un señor, y el asunto de un señor en el asunto de toda una organización. Todo depende de a quién le afecte. Explíqueme usted por qué extraño mecanismo la contabilidad del Partido Popular, por ejemplo, en la que estaban recogidos todos sus dirigentes como perceptores de sobresueldos o de mordidas, se convirtió en el asunto de un señor. Y cómo en este asunto concreto ustedes pretenden seguir el camino inverso. Explíquemelo. Mire, señora, bueno, no conozco su nombre. Mire, las generalizaciones son muy malas. Imagínense que yo les dijera a todos ustedes, a todos los miembros del Partido Popular, a todos los parlamentarios del Grupo Popular, que todos ustedes son amigos de narcotraficantes. ¿Les parecería justo? ¿Les parecería justo que yo hiciera eso? ¿Y todo por qué? Porque ustedes elevaron a presidente de su partido a quien sí era amigo de uno. ¿No entienden ustedes que ustedes solo son capaces de manejar la ley del embudo? Mire, habla usted de mordidas. La semana pasada, no hace un mes, no hace 3, no hace 5, un importante empresario de este país reconoció haber pagado 25 millones de euros de mordida en el caso Gürtel. 25 millones de euros. Oiga, para ser un asunto de un señor, no del Partido Popular, y un asunto contra el Partido Popular, la verdad es que las cantidades de dinero que se han movido son absolutamente mareantes. Mire, yo no tengo nada que ocultar, compareceré en esta Cámara las veces que haga falta. Lo he hecho cuando ustedes me han llamado y daré todas las explicaciones que tenga que dar. Y haré lo que ustedes no han hecho: coger pruebas, recopilarlas y ponerlas a disposición de la justicia. No destruirlas, que es lo que ustedes hicieron en ese asunto, que no era suyo, que era de un señor, pero que ustedes se encargaron rápidamente de destruir todas las pruebas que existían. ¿A quién teme más? ¿A Sánchez, ya sabe, su amo? ¿A Ábalos por lo que sabe o a Jessica por lo que calla? Muchas gracias, presidenta. Acorralado, la secuela. Mire, el otro día, señora Rodríguez, me sometió usted a un examen tipo test y yo hoy no he querido ser menos. Vayamos al caso práctico. Una concejala de Ávila, del Partido Popular, está casada con un concejal de Ávila, también del Partido Popular. Este concejal, verán ustedes que viene muy al caso este cuestionario. Este concejal es contratado como profesor de pádel por una empresa que gestiona un centro de titularidad municipal del Ayuntamiento de Ávila. Esta empresa entra en liquidación y el Ayuntamiento de Ávila, el equipo de gobierno del que esta concejala es teniente de alcalde, con nocturnidad y alevosía, resuelve el contrato y le otorga de nuevo la concesión a una empresa participada por la anterior, administrada por el mismo administrador y con el mismo domicilio social. Le doy 4 opciones. A. Esto es irrelevante porque el concejal del PP jugaba muy bien al pádel. B. Este es otro chanchullo del Partido Popular en el que alguien se ha llevado dinero. C. Así enchufan los populares a los suyos. Y D. Ninguna de las anteriores es cierta, salvo la segunda y la tercera. Claro, ustedes, se preguntarán, ¿este caso práctico es un caso real? Pues sí. Y es interesante saber qué es lo que dijo esta concejala cuando esto se hizo público en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ávila. Lo voy a leer porque quiero ser preciso en esto. No sé si tendríamos que dar cuenta los concejales de las familias que tenemos y dónde trabajan esas familias. Si nos vamos al barro, nos vamos todos al barro. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esa concejala? Pues era usted, señora Rodríguez. ¡Qué gran auditora sería usted, señora Rodríguez! Le vamos a encargar, las auditorías del Ministerio se las vamos a encargar a usted, porque fíjese usted qué auditoría tan completa hizo usted de la contratación de su marido en una empresa concesionaria de un servicio municipal como profesor de pádel mientras era concejal del Ayuntamiento de Ávila. Es la ley del embudo, señorías. El Partido Popular, todo para los suyos, los demás somos siempre culpables, responsables de todo lo que ni siquiera hemos hecho porque ni siquiera estábamos en el gobierno cuando estos hechos se producían.
auditoría defectuosa, usted en vez de dar respuesta lo que hace es atacar ad hominem, atacar personalmente a una diputada, y lo hace con su estilo habitual, que es un estilo soez, es un estilo chabacano y es un estilo propio de un matón de patio de colegio. Y como español le digo que es una auténtica vergüenza que el hasta hace 4 días número 2 o número 3 del señor Sánchez, del Partido Socialista, hayamos conocido que pagaba con dinero público a sus amantes, a sus concubinas. Martín Blanco, del Partido Popular. Claro, el señor Martín Blanco ha empezado diciendo voy a guardar las formas, para a renglón seguido llamarme matón. Claro, tiene usted un concepto de las formas o del decoro, no sé si ha dicho formas o decoro, el decoro ha dicho, formas y decoro, pues tan flexible como sus ideales políticos, señor Martín Blanco. Mire, es que estoy en el sector, hoy me ha tocado el debate, a veces pasa en lo ferroviario con los tránsfugas, ¿no? La gente que tiene una trayectoria política pues de lo más variopinta. Es verdad que la señora Mejía se ha recorrido todo el arco. ¿Ven qué piel tan fina tienen ustedes? O sea, a mí me han llamado ustedes matón y yo he estado ahí callado, en silencio, escuchándoles. Y ustedes son incapaces de aceptar no un calificativo, sino hechos. Usted ha pasado de Ciudadanos al Partido Popular. Y además, pero si no pasa nada. Igual que la señora Karina Mejías ha pasado de Ciudadanos al PP y del PP a Vox. No pasa nada, son hechos. ¿Por qué les ofenden tanto? Es que a ustedes les molesta mucho, sobre todo, la visión del espejo. Pues yo, ¿qué quieren que le haga? Yo me limito a ponerles un espejo. Si no les gusta la imagen, pues háganse ustedes un lifting. ¿Qué quieren que le diga? Pero es la que hay, es la que tiene. Porque claro, señor Martín Blanco, si se habla de principios, hay que tener el expediente muy limpio. Muy limpio. Mire, yo llevo en el mismo sitio 36 años. En el mismo. Nunca me he movido, desde los 20 años, pero no he estado en el cargo público los 36 años, solo llevo 10. Usted ha estado muy poquito tiempo en 2 sitios, pero siempre en el cargo público. Es decir, sus principios tienen mucho que ver con el bolsillo, los míos con los ideales. Así que usted a mí no me da lecciones, téngalo claro, ¿vale? Mire, Usted, al ser preguntado por el acuerdo del Partido Popular con 3 diputados de Ciudadanos en Murcia para que fracasara la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE para desbancar al Partido Popular, dice, es una actitud inaceptable. Es decir, que esto de cambiar de chaqueta a usted no le parecía muy bien. Los fundamentos de nuestra democracia están en riesgo cuando diputados de Ciudadanos están aceptando privilegios, aceptando una propuesta de otro partido político para adulterar la voluntad de los ciudadanos de Murcia. Esto lo dijo usted. Es decir, que lo de cambiar de chaqueta está muy mal, salvo que sea usted el que se la cambie, señor Martín Blanco, ¿verdad? Porque usted, fíjese, usted antes de pasarse de Ciudadanos al Partido Popular, usted presenta la dimisión un 8 de junio y el 12 de junio anuncia que encabeza la lista de Barcelona por el Partido Popular. Esos son sus principios. Por tanto, cuando usted venga aquí a tratar de afearme a mí mis principios, piénseselo 2 veces, porque es lo que les pasa a ustedes. Y ahora entro en el asunto por el que usted me llama a mí matón, porque ustedes veo que insisten en autolesionarse. Vamos a ver. Esta mañana una diputada del Partido Popular me ha acusado nada más y nada menos que de encubridor. De encubridor de hechos que se produjeron cuando yo no estaba en el gobierno, ni siquiera estaba en Madrid. Estaba de alcalde de Valladolid a 200 kilómetros del gobierno de España. Salvo que yo tuviera telepatía, era muy difícil que yo pudiera saber qué es lo que estaba sucediendo. Muy difícil, pero me hacía responsable. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues contestar con hechos. ¿Pero por qué se ofenden tanto? ¿Hay alguna mentira de lo que yo he dicho esta mañana? Además, permítanme que les diga que han tenido ustedes, el señor Semper y usted, un ataque de machismo muy evidente. Dejen ustedes a la señora Rodríguez que se defienda sola, si seguro que puede hacerlo. De hecho, estoy seguro de que ha salido corriendo a desmentir todas y cada una de las cosas que yo he dicho esta mañana. ¿A que sí? ¿A que ya están todos los medios de comunicación desmintiéndolo? ¿O no? ¿Sabe por qué no? Porque todo lo que he dicho, de la primera a la última palabra, es cierto. Y no es ningún insulto, no es ninguna descalificación, son hechos. Hechos.
les duelan o no. ¿Quieren que los repita? ¿Quiere que los repita? Por darle a usted la oportunidad de que si alguna de las cosas que yo he dicho esta mañana es falsa, tenga usted la oportunidad de desmentirla. Y alguno más que no he dicho. Que usted me va a entender. Imaginemos a un cargo electo que además de sus responsabilidades públicas siguiera teniendo o trabajando como si tal cosa en sus actividades privadas. Le voy a poner un ejemplo. Una persona resulta elegida senadora, pero decide seguir trabajando como autónoma para una empresa de seguros de crédito y caución, con oficina abierta en la capital de España. Además, continúa con otra actividad, como es la comercialización de informes y bases de datos de empresas. Por último, y de manera ocasional, porque es su vocación, ejerce también de coach y mediadora familiar. ¿Diría usted que esta senadora desatiende las obligaciones para las que ha sido elegida o que es perfectamente compatible ejercer unas y otras a plena satisfacción? Porque esa senadora es usted, señora Mayo. Y al parecer esta Cámara le ha dado el visto bueno para estar en misa y repicando. Yo sé que a ustedes les molesta que les diga estas cosas porque esta es la ley del embudo, ¿verdad? Yo no puedo poner un tuit y ser ministro, pero ustedes pueden tener senadoras que tienen 3 trabajos privados y 1 público, con lo que se trabaja en el Senado, señoría, con lo mucho que se trabaja aquí. En consecuencia, yo no puedo ser ministro y hacer política, pero usted sí puede ser senadora y mantener inalteradas sus actividades profesionales. Por cierto, tendría que felicitarla porque desde que es usted senadora ha incrementado su patrimonio, ha incrementado su saldo de efectivo, en fin, no le ha ido a usted nada mal. Lo que les molesta a ustedes no es que yo escriba tweets, lo que les molesta es que lo que digo es cierto. La verdad les escuece y les produce sarpullidos. Les produce sarpullidos en esa piel tan fina que tienen, ¿no? Ustedes tienen la lengua muy larga, tienen el puño de acero, pero tienen la piel fina y la mandíbula de cristal. Es que en cuanto les tocan a ustedes un poquito, caen redondos al piso y se quejan y vociferan. La única ley que ustedes respetan es la ley del embudo. Creen que pueden insultar y humillar a quienes les plazca y que los demás tenemos que agachar la cabeza y poner la otra mejilla. Mire, quien desatendió sus obligaciones fue el señor del Ventorro, o su vicepresidenta, de la que ahora hemos sabido que se ausentó de la sala de emergencias en lo peor de la gana para acudir a una entrega de premios. Quienes desatendieron sus obligaciones son sus presidentes autonómicos, incluido el de Castilla y León, que estuvieron en paradero desconocido mientras su tierra ardía. Esos son los que desatendieron sus obligaciones. Por cierto, me habla usted de León. Están contentos en León con los miembros del Partido Popular y con el presidente Mañueco. Están encantados. Por eso el presidente Mañueco se tuvo que tirar 1 hora y pico montado en el coche oficial con el aire acondicionado porque no se podía bajar a dar la cara ante los vecinos del Bierzo. Eso es lo que le pasa a ustedes en Castilla y León. Bueno, pues facilitaría incorporar auditorías. No, con carácter y cambiar los procedimientos. Veo a los responsables del Partido Popular haciendo así con la cabeza. Pues yo estoy esperando la primera auditoría en la historia de cualquier caso de corrupción del Partido Popular. Si tanto aclara, oiga, ¿por qué no han hecho ustedes ninguna? Es más, fíjese, yo les voy a sugerir una, y veo aquí un representante del PP valenciano. Les voy a sugerir una. Sí, hombre, la factura de la comida del Ventorro, una auditoría sencilla, un documento, pónganla ustedes encima de la mesa, porque es que ustedes asienten con la cabeza. Sí, pero es que mire, yo vengo en son de paz, pero en fin, vengo en son de paz, ¿eh? Pues yo igual, a ver, pero señor no me Puente, busquen, no me busquen. Si las auditorías son tan buenas, ¿por qué no ha hecho ustedes ninguna? Yo estoy hablando en nombre del grupo. No, pero es que como veo al Grupo Popular que se excita con la auditoría, pues cuando tenga pues es que lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse. Porque entonces igual me excito yo. Con el Grupo Popular, diga lo que quiera. Señorías. Sí, pues nada, pues fíjense, si queda mucha comisión y empezamos así, esto va a acabar como el Rosario en la Aurora. Siga usted, señor. Señor ministro. A ver, esperaré a que el presidente me diga si puedo seguir. Usted que venía en son de paz. Sí, Vamos ya saben que yo siempre actúo en legítima defensa. Perdón. Por parte de todos, de todas sus señorías. Sí, no, es que vea ustedes excitarse con la auditoría, pues oiga, hagan ustedes alguna.
Pero luego, como esta comisión, por lo que veo, va a derivar en enchufismo y en auditorías, pues hacemos un repaso de los casos de enchufismo y de las auditorías. Igual alguno por aquí se siente aludido directamente. Señor ministro, de momento, en esta comisión, quien preguntan son sus señorías y quien contestan son los comparecientes. Lo que estoy haciendo. Dice que viene aquí en son de paz. Yo no. Mi partido ante la corrupción no viene nunca en son de paz. Sí, lo estamos viendo en Valencia. Lo estamos viendo en Valencia. No, señor Puente. Lo que hacen ustedes cuando hay corrupción. Señor Puente, los responsables de lo sucedido en Valencia son ustedes en primer lugar. Y ese señor, ¿de qué se ríen ustedes? Señor presidente, solicito su amparo. Estoy en el uso de la palabra. Vamos a ver. ¿Qué es Fundación Disenso? ¿Qué me dice usted, señor Remírez? ¿Qué es Fundación Disenso? Si están ustedes de corrupción hasta las orejas, ¿qué vienen ustedes a señalar el dedo cuando yo señalo el sol? ¿Qué cuenta usted aquí? ¿Qué Fundación Disenso? Mi partido es limpio y transparente. El suyo es una sentina de corrupción. A mí no me cuenten ustedes milongas. Senador Gordillo, perdón un momento. Aquí no. Señorías, vamos a llevar la comisión con tranquilidad, como es habitual en esta comisión. Entonces... Sí, señor vicepresidente, yo estoy dispuesto a llevarla muy bien esto, pero no admito ciertas cosas. No vaya a ser que hoy seamos diferentes. Continúe, señor Gordillo. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vamos a ver, señor Ábalos. Señor Puente. Ábalos era el otro. Antes, que fue una señora, que goza de todos mis respetos, fue Miss Asturias, amiga del señor Puente. Oiga, ya le vale, ¿eh? Me ha llamado Ábalos una vez. Después dice que es amiga del señor Puente. Diga, ¿usted a qué viene aquí? ¿Qué viene usted aquí? Disculpe, tiene usted razón. Me disculpo con usted porque es un lapsus, como usted comprenderá. Ahora, si se va usted a agarrar a eso, a un puro lapsus en el transcurso del interrogatorio. Si quiere cometo yo algún lapsus, a ver qué tal le sienta a usted. Realmente a esta señorita llamada Jessica Rodríguez García. No. ¿Está usted seguro de que no va a surgir ningún vídeo, ninguna fotografía, un audio, un WhatsApp que acredite que ustedes se conocían en su época de alcalde de Valladolid? Absolutamente seguro. Perfecto, ¿no? Se lo he preguntado para que usted sea consciente, porque hay personas que dicen que sí se conocían de aquella época. E indudablemente, como usted sabe, que mentir ante esta comisión es un delito que está tipificado en el Código Penal y que ya le aviso yo, no usted, sino que va a haber unos cuantos que han pasado por aquí antes que usted, que por haber mentido van a tener que responder ante la justicia, pues queríamos salir de dudas a este respecto, porque vaya escándalo sin precedentes sería que el ministro que tiene que investigar los contratos de Jessica la conocía y lo hubiese ocultado. Usted ha dicho que no y así queda registrado. Sí, digo que no y añado, no la conozco de nada, no he tenido la más mínima relación con ella, pero también le digo que tiene usted muy mal estilo. Empieza usted con mal estilo. Ya me sacó usted una foto de mi hija en esta comisión, en la anterior comparecencia, y veo que viene usted en la misma línea. Yo no estoy investigado por nada. No soy objeto de la investigación y, por tanto, tráteme como una persona que no es objeto de la investigación. Me puede usted preguntar aquí si conozco al Papa, le diría que sí, o al que acaba de fallecer, o conozco a quien sea, pero eso no es objeto de esta investigación, ¿vale? Aquí es objeto de investigación todo lo que tiene que ver con no tener tan mal estilo, no tener tan mal estilo. No se ponga usted nervioso. ¿La conoce usted? No se ponga usted nervioso. ¿La conoce usted? Yo no, pero hay gente que dice que usted es mucho mejor que yo, sí. ¿Ah, sí? Sí, eso dice gente. ¿Qué gente lo dice? No, bueno, yo le pregunto, usted ya ha dicho, usted ha dicho que es falso, no pasa nada. Diga usted que gente. No pasa nada. Diga usted qué gente. Señor Puente, usted ha declarado, usted acaba de preguntar. Señor Puente, que yo no tengo que darle a usted explicaciones de mis fuentes. No, señor Puente. Usted está aquí formulando una acusación basada en testimonio de terceros que es muy grave. He preguntado si la conoce. Punto. Usted acaba de decir que hay terceros que le han dicho a usted que yo conozco a esta persona. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración. Hombre, diga usted. ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder? No, el que tiene que tener miedo es usted. ¿Tiene usted miedo a responder? El que tiene que tener miedo es usted. Yo no tengo miedo de nadie. Usted tiene muy mal estilo. Muy mal estilo. Todo lo que usted quiera. Usted tiene muy mal estilo. Usted tiene que responder. Diga usted qué persona o personas le han dicho. Que no se lo tengo que decir. Que no se lo tengo que decir. Usted en sede parlamentaria está usted diciendo que hay personas que le han dicho que yo conozco a esta persona. Salvo que usted quiera hacer pasar a esta comisión de investigación por una conversación de porteros, diga usted quién es. Señor ministro. Dígalo usted. Señor ministro, quien dirige la comisión soy yo. Y quien responde soy yo.
Usted dirige el ministerio. Y quien responda la comisión la dirijo yo. Y este tipo de acusaciones no estoy dispuesto a consentir. Está hablando el presidente de la comisión. Muy bien. Está hablando el presidente de la comisión, señor ministro. Bien. Le da igual. Respete usted. ¿A usted le parece correcto? Respete usted la presidencia de esta comisión. Que no llaman al orden. Si no, me voy a ver obligado a llamarlo al orden. ¿No está el orden? ¿Qué quiere que le diga? Sus señorías preguntan y los comparecientes en esta comisión contestan. Perdone. Continúe, señor. Gracias, señor presidente. Perdone, no pregunta, Señor Puente. afirma. Señor Pregunta Puente. no, afirma. Por 2 que diga veces qué personas le han dicho eso. Leer y escribir, ¿verdad? Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en INECO. Porque por lo menos Con el eso PP. es lo único Con que el le PP. exigieron ustedes Pepe. a la señorita Oiga, un momento. para trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernabé. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. No, yo al señor Bernabé, desde la interrupción, le agradezco que haya cambiado el tono. La verdad es que ha empezado usted muy mal, señor Bernabé. Con muy mal estilo. Tienen ustedes, han volcado ustedes mucho el foco de atención. Usted dice que han hablado de las amantes, ha hecho usted alusión a la prostitución. Y claro, el problema en esto, como en tantas otras cosas, es que ustedes no están en condiciones de hablar muy alto. La factura del despilfarro en traductoras rumanas, discotecas y restaurantes, traductoras rumanas viene entre comillas, Diario Levante, en el famoso caso Emarsa. Del bolquete de putas a secretario general de la Cámara madrileña, cargo del Partido Popular de Madrid. Una orgía de 24 horas para políticos del PP balear por 36.000 euros. 3 chicas que vayan con liguero. Ok, Diario, no crean que estoy buscando en... Es decir, ese es el problema que tienen ustedes. El problema es que al final vienen ustedes aquí a rasgarse las vestiduras. Ya termino. No, pero 10 segundos. Vamos a la cuestión. Hombre, claro, como que no fuera la cuestión. No. Como que no fuera la cuestión. Mire, A ver, señorías. Yo no sé cómo pasaré la historia, señor Bernabé, si me habré quemado. Ya termino, son 10 segundos. Pero no se ponga usted nervioso, déjeme. No, si estoy yo soy el tranquilísimo. presidente de la comisión, déjeme a mí y ya le daré la palabra. Termine, por favor. Bueno. No, le decía que no sé cómo pasaré a la historia. Fíjese lo que me toca a mí esclarecer después de 6 años de que ocurrieran estos hechos. Yo le voy a decir cómo van a pasar ustedes. Ustedes van a pasar a la historia como los encubridores del responsable de la muerte de 227 personas. Así es como van a pasar ustedes a la historia. Allá no respetas a los juzgados, ¿no? No, allá no. Ahí la causa judicial ya no importa. Perdón. La factura de la comida del Beltorro es del PP, me han dicho. Tribunal de Cuentas. Es del PP la factura, me han dicho. Hágame caso, a pesar de lo que diga la gente, usted no es absolutamente inútil. Usted resulta de una gran utilidad para ser puesto como mal ejemplo. Veo que no ha hecho usted el trabajo de campo que yo le pedía. Aún así, y sin ánimo de ser exhaustivo, le voy a detallar hasta 11 circunstancias que me harían dimitir. La primera, mire, si se revelase que soy amigo íntimo de un narcotraficante que me da crema en la espalda mientras paso las vacaciones en su yate, no solo dimitiría, me exiliaría de este país. No sé por qué se alteran, ¿tienen ustedes a alguien en esa circunstancia? Mire, haría lo mismo si fuera el principal responsable de un protocolo sanitario que negó la asistencia hospitalaria a miles de personas por la razón exclusiva de ser personas mayores, de vivir en una residencia de ancianos y de no tener un seguro privado. Un protocolo inhumano que impidió que sobrevivieran y les hizo morir en circunstancias horribles e indignas. Mire, dimitiría si desatendiera mis responsabilidades políticas para entregarme a los placeres de la carne, incluidos los gastronómicos, mientras mis vecinos se ahogan por las calles. ¿Tienen ustedes a alguien en esa circunstancia? No sé por qué se alteran. Renunciaría al cargo si se desvelara que mi pareja defrauda a Hacienda y que es el botín de sus fechorías el que me permite vivir a todo trapo en un ático de lujo en el centro de Madrid. Me iría lo más lejos posible si a consecuencia de los recortes que he decidido en los sistemas de prevención y extinción de incendios agravara las consecuencias de las catástrofes que hemos vivido
este verano. Del mismo modo, me iría si alguien tuviera que recordarme que cuando ocurre esa catástrofe debo ponerme al frente de la emergencia y no seguir de vacaciones tostándome al sol en Cádiz, con lo sobrevaloradas que están las vacaciones, señorías. Dejaría el cargo si se demostrara que he legislado a la carta para que los socios de mi despacho se forraran, para favorecer a mis amigos o a determinados intereses privados. Dimitiría si se confirmara que la organización que dirijo se ha financiado ilegalmente, que me ha pagado sobresueldos y que ha reformado su sede con dinero negro. Ya veo que se dan ustedes por aludidos, o que ha destruido pruebas a martillazos. Abandonaría el puesto si se confirmara que he usado a los poderes del Estado para construir pruebas y acusaciones falsas contra mis adversarios políticos. Tomaría las de Villadiego si hubiera autorizado el traslado de servidores públicos como si fueran ganado en un ataúd volante llamado Jack 42, o si para tapar el escándalo y acelerar su repatriación hubiera falsificado las identidades de esos militares hasta convertir en una tómbola la entrega de los restos a sus familias. Y por último, señor presidente, dimitiría si de manera contumaz hiciera el ridículo en cada intervención parlamentaria. Estoy seguro... Ruego finalice, señor ministro. Estoy seguro, señor Santitorio, que usted haría lo mismo que yo, al menos en 10 de esos 11 casos. Ruego finalice, señor ministro. Que estoy seguro también que no está usted de acuerdo con el último, y a las pruebas me remito. Muchas gracias. Quizá quieran seguir recaudando para gastar el dinero de los españoles en 40 trenes, ¿no?, en Marruecos, o incluso para seguir fiel a ese acuerdo que Sánchez firmó con Marruecos, que llama... Una parte de la intervención de Vox creo que es la parte que a la señora Mejías probablemente le daba vergüenza hacer, porque la verdad es que ha sido un compendio de cuñadeces interminable, ¿no? Y hay una que para mí sobresale sobre cualquier otra, que es la de los 750 millones de euros que les hemos dado a Marruecos para que renueven sus trenes. Una cuñadez que, fíjense, no le ha hecho cortarse al señor Palencia, que también se ha sumado. El señor Palencia ha decidido que toda la intervención, incluida la que da mucha vergüenza, la hace entera él. Ese no la ha querido delegar en nadie. El señor Palencia no tiene mucho problema en asumir la parte de la intervención más vergonzosa, porque, chico, en fin, de eso no gasta, ¿no? Entonces, mire, le voy a decir a usted y al señor Palencia, les voy a explicar cómo se compite en el mundo cuando lo que se quiere es vender trenes fuera de España. Sobre todo en países que están en desarrollo, que tienen problemas de financiación, que tienen planes importantes de expansión de sus infraestructuras y que quieren modernizarse. Y pueden hacerlo, pero necesitan una oferta distinta. Nosotros salimos fuera de España, para que ustedes lo sepan, fuera de España a este tipo de países y competimos con China, competimos con Corea, competimos con Francia y competimos con Alemania. Básicamente, esos son nuestros competidores cuando hablamos de material rodante ferroviario. ¿Y cómo compiten esos países? Compiten, por un lado, con la oferta de un material rodante generalmente a buen precio, competitivo, quizá no con tanta calidad como el nuestro, o no con tanta calidad como el nuestro, y además lo asocian con una oferta de financiación. Por tanto, si lo que nosotros queremos cuando salimos fuera es competir a la hora de vender trenes en esos países, tenemos que ir con las dos cosas, con una oferta de material rodante y con una propuesta asociada de financiación. Lo cual es muy bueno, porque fíjense ustedes que colocamos una parte de nuestra deuda a un tercero y conseguimos que ese tercero nos compre material ferroviario y, por tanto, que ese material ferroviario suponga un ingreso para nuestro país y un importante mantenimiento o creación de empleo en nuestras fábricas. Así se compite en el mundo, señores de lo liberal, que no se han enterado de nada y que hacen comentarios propios de barra de bar de un cuñado sin la más mínima cultura. ¡Oh! Le dan 750 millones a Marruecos mientras no hay trenes en Extremadura. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Aprendan un poco antes de venir a esta sede a hacer el ridículo más absoluto, que es lo que hacen ustedes cada vez que hablan. Y señor ministro, ya sé que me va a decir que el señor Feijóo prometió en un mitin, dice usted, que prometió llevar el AVE. Le tengo que decir una cosa, no sé si el señor Feijóo lo prometió o no. Estoy seguro que si las competencias para el AVE fueran de la Xunta de Galicia, Lugo lo tendría. La semana pasada formuló una pregunta que consistía en
¿por qué los gallegos tienen que pagar por el tren de ancho métrico y los asturianos y los cántabros no? Se ve que esa pregunta pues no le parecía, pues no sé, muy apropiada y la cambia ayer. Y ayer me pregunta, a raíz de unas declaraciones del secretario general del PSOE de Galicia, qué es lo que vamos a hacer con la AP9. Parece ser que yo aquí no tendría que venir si mi secretario de Estado concede una entrevista y contesta a esta pregunta en algún medio de comunicación, pues yo por lo que se ve me puedo librar de venir aquí al Senado a responderles a ustedes, porque hoy me cambia la pregunta y me plantea la misma pregunta que me ha preguntado a usted ya en varias ocasiones, que es lo mal que está Lugo en materia de infraestructuras por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí, acaba usted diciendo dos cosas que me parecen, en fin, de aurora boreal. Primero, se queja usted de que estemos invirtiendo 625 millones de euros en la línea Ourense-Lugo. Se dice pronto, 625 millones. La mayor inversión ferroviaria de la historia de la provincia de Lugo. ¿A usted le parece poco? Y la segunda, y hombre, es que de verdad así se las ponen a Felipe II. ¿Me recuerda usted la promesa del señor Feijóo en el año 2007, no en un mitin, en plena campaña electoral y en su programa, en el que se comprometía a construir el tren de alta velocidad a Lugo, a costa de la Xunta de Galicia? ¿Ganó las elecciones el señor Feijóo? ¿Fue presidente de la Xunta de Galicia desde entonces hasta hace 3 años? ¿Ha hecho un solo metro de tren de alta velocidad? No, ninguno. Pero yo le voy a contestar a la pregunta que realmente usted no me quiere hacer, que es la de la AP9. Y le voy a contestar para que me entiendan los jóvenes que están ahí arriba. Al Partido Popular le parece muy mal que los vigueses y los gallegos paguen peaje por pasar todos los días por la AP9. Se le olvida decir al señor Balseiro que gracias al Gobierno de España han pagado desde el año 2018 348 millones de euros menos que el Gobierno de España ha puesto en bonificaciones para toda esa gente. Pero se le olvida lo primordial. ¿Saben por qué los gallegos pagan por ese peaje de la AP9 todos los días? Porque el señor Aznar, en el año 2000, faltando 23 años para que venciera esa concesión, le pareció poco y la amplió en otros 25 años hasta 2048. Y todavía vienen ustedes aquí a sacar este tema. Es que es incomprensible. O sea, mire, el secretario general del PSDG en este tema puede plantear lo que quiera, porque nunca será incoherente con lo que ha defendido siempre, que es la gratuidad de esa vía. Ustedes no están en condiciones, en muchos temas, pero en este desde luego, no están en condiciones de traer esta pregunta hoy aquí, cuando son los responsables de que todos los días los gallegos paguen por un peaje, porque al señor Aznar en el año 2000 le pareció que 23 años eran pocos para que una empresa siguiera haciendo negocio con los gallegos y las gallegas cada día. Por cierto, el señor Aznar, el mismo que sigue mandando a día de hoy en el Partido Popular. Muchas gracias. A la gestión que ustedes tendrían, señor Palencia. Porque claro, el problema con Vox no es fácil compararse porque ha gobernado poco, ha gobernado las pocas veces que ha gobernado en coalición con ustedes y desde hace un tiempo se ha borrado de la gestión, ha decidido que prefiere no estar en los gobiernos autonómicos y ahí les ha dejado a ustedes, ¿no? Por cierto, señora Mejías, usted decía que yo he frivolizado con el tema de los incendios. No, yo lo que hice fue utilizar la ironía para que, entre otras cosas, ese señor contra el que ustedes se han querellado, señor Mañueco, ustedes, Vox, en Castilla y León, volviera a su puesto de trabajo. Yo creo que le hice un favor, porque imagínense la querella de Vox contra el señor Mañueco por su negligencia en la gestión de los incendios de Castilla y León, si hubiera seguido en Cádiz, como sin ninguna duda hubiera seguido si yo no hubiera provocado su vuelta, como ha reconocido el portavoz de Sumar, ¿no? Es decir, yo no soy el que se ha querellado contra el señor Mañueco, son ustedes. Fíjese si es grave, si es grave la valoración que ustedes hacen de su gestión, que le han metido una querella por negligencia. Yo solo le saqué de su refugio. Mientras llevaban 4 días celebrándose Cecopis en Castilla y León y él no había entrado ni por videollamada. Y esa es la referencia, señor Palencia. Usted, claro, dice que yo soy no sé cómo ha dicho, un portavoz con coche oficial. Usted desacredita todos mis méritos. Yo he sido alcalde de Valladolid 8 años, he gestionado una ciudad. Sin embargo, usted está aquí con el único mérito que yo reconozca de haber sido jefe de gabinete precisamente del señor Mañueco. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo. No sé cómo habrá vivido usted este mes de julio y de agosto, pero ha tenido que ser muy doloroso para usted, ¿no? Claro, yo vengo aquí con una hoja de servicios, usted también, pero la diferencia pues es bastante importante, ¿no? Y claro, me habla usted de un plan de choque.
hay que hacer un plan de choque. Esto me suena, claro, me suena, ¿no? Esto los de Valladolid lo van a saber, lo van a entender bien, ¿no? Cuando yo estaba en el gobierno, la ciudad estaba sucísima, Valladolid, muy sucia. Entonces había que hacer un plan de choque de limpieza. Y propusieron un plan de choque. Pero claro, tuvieron la fortuna de que llegaron al gobierno y pudieron implementarlo. Y hoy, ayer, el concejal de Vox, que gestiona la limpieza en Valladolid, concede una entrevista, le dicen que la ciudad está más sucia que nunca, lo cual es absolutamente incuestionable. No hay más que ver que se han incrementado las quejas por falta de limpieza en la ciudad en un 4000%, desde que yo no gobierno. Y dice que es que hacen falta 100 trabajadores más y que, claro, que no hay dinero para 100 trabajadores más. Lo que era tan fácil, el plan de choque, cuando yo gobernaba, 2 años después es imposible. Imposible. Estas son las realidades. Esta es la realidad de lo que ustedes proponen y lo que realmente pues, se puede hacer. El plan de choque, pues explíquenme ustedes en qué consiste. El plan de choque para nosotros es mejorar la atención a los usuarios, mejorar la información, que es en lo que estamos trabajando, mejorar el mantenimiento, mejorar las infraestructuras, crecer, comprar nuevo material, adquirir nuevo material. Ese es el plan, no es otro. Ni puede ser otro, ¿no? Y desde luego, en fin, Dios nos libre de que sean ustedes los que tengan que implementar un plan de choque, porque, en fin, si lo hicieran, pues pasaría lo que ha pasado en otros sitios donde han llegado ustedes a los gobiernos, como en Valencia, al grito de que te vote chapote, y en fin, han implantado ustedes el ventorrismo como forma de gobierno, el eludir las responsabilidades, etcétera. No voy a entrar en sus datos falsos, es bastante evidente, pero todos sabemos cómo gestionan ustedes todo lo público. Recortes, recortes y recortes. Y con recortes no se mejora el sistema ferroviario, señor Palencia. Y eso es lo único que ustedes ofrecen. Nosotros lo que hacemos es resolver las consecuencias de los recortes que ustedes pusieron en marcha en aquella década nefasta en la que estuvieron ustedes en el gobierno. Eso es lo que nosotros hacemos, invertir en los servicios públicos, mejorar los servicios públicos, apostar por lo público. Y con tiempo y con trabajo conseguiremos mejorar, como hemos estado mejorando en estos últimos años, lejos del diagnóstico catastrofista que usted ha puesto encima de la mesa, que en fin, bueno, pues es el que ustedes ponen siempre que intervienen, en fin, en el que yo desde luego no voy a caer. Yo he puesto encima datos fehacientes, datos que nos proporciona y que además proporcionamos al público en tiempo real. Me he referido a informes europeos, he dicho una comparativa con otros sistemas a partir de los datos de la propia Unión Europea y esa es la visión que yo les puedo aportar. Aprobó en el Parlamento y que por tanto votó a favor. Si vamos o no a cumplirla, señor Bernabé, de verdad, en fin, vuelva usted en septiembre. Gracias. Decía Montesquieu que la ley debe ser como la muerte, que no exime a nadie de su cumplimiento. Así que, ¿qué es eso que ha dicho usted de que no piensa cumplirla? Que eso es lo que hacen los delincuentes, hombre. Si ya sabemos del gusto socialista por la corrupción y la prostitución, pero ¿de verdad usted, un ministro de un gobierno de un Estado de Derecho, se va a situar en una posición de rebeldía legal? Se toma siempre algunas cosas al pie de la letra, y una de las que se ha tomado al pie de la letra son las palabras de ese señor con canas que dice que las canas legitiman a uno para mentir. Usted tiene muchas y se ve que, en fin, se lo ha tomado usted al pie de la letra. Pero mire, señor Bernabé, me dice usted que hay que cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible, y yo me alegro. Es más, dice usted que incumplir la Ley de Movilidad Sostenible es propio de delincuentes y que es propio, de forajidos, de gente que no se viste por los pies. Claro, ¿está usted hablando de la alcaldesa de Valencia? Porque fíjense que ustedes acaban de cerrar un acuerdo con Vox en Valencia que pasa, entre otras cosas, por suprimir la zona de bajas emisiones, que no solo está contemplada en la Ley de Cambio Climático, sino también en la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Quiere usted decir que a partir de la entrada en vigor de esta ley la alcaldesa de Valencia se va a convertir en una forajida? ¿Van a hacer los municipios del Partido Popular el plan de movilidad sostenible que exige esta ley? Porque de momento la mayoría no lo tienen. Y lo que están haciendo en su lugar es meter la piqueta en los carriles bici en lugar de cumplir con la ley de cambio climático. Es decir, quienes se sitúan permanentemente en rebeldía a la hora de cumplir las leyes son ustedes. Ustedes la única ley que respetan es la del embudo. Ya se lo he dicho muchas veces. Esa ley la cumplen ustedes a rajatabla. Lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Y por eso tiene usted el cuajo de venir aquí al Senado
Estado de España a decirle al ministro que impulsó la Ley de Movilidad Sostenible que si la va a cumplir, o no. Pues claro que la vamos a cumplir. Y mire, le voy a decir una cosa. Nosotros, por supuesto, que cumplimos las leyes y las aplicamos con arreglo a derecho, siempre con arreglo al derecho español y al derecho comunitario. Y si ustedes introducen alguna enmienda que colisiona o con el derecho español o con el comunitario, lo someteremos al correspondiente análisis legal y veremos cómo se aplica y en qué términos se aplica. En fin, ustedes han hecho cosas tremendas con esta ley de movilidad que ustedes pretenden que apliquemos, ¿no? Por ejemplo, pretendían ustedes colar la prórroga de las nucleares en la ley de movilidad sostenible. En fin, es que han hecho ustedes una tramitación de la ley verdaderamente encomiable. O, por ejemplo, rebajarles las tasas aeroportuarias, por ejemplo, a la compañía Ryanair, porque ustedes velan más por los intereses privados siempre que por los públicos. No se preocupe, que el Gobierno de España hará lo que ha hecho siempre, cumplir con la ley y defender el interés público. Muchas gracias. ¿El Ministerio mantiene hoy con las aerolíneas por el descuento residente y cuándo piensa el Gobierno abonarla en su totalidad? Muchas gracias. Señor Marqués, la deuda acumulada del Gobierno de España con las aerolíneas es cero. El Gobierno de España paga con arreglo a la legislación vigente cuando tiene que pagar, cuando las compañías aéreas cumplen con el procedimiento establecido y, como le digo, a día de hoy la deuda es cero. Gracias. Y no es culpa de las aerolíneas, no es culpa de los territorios afectados y tampoco es culpa de los ciudadanos. ¿Sabe de quién es culpa? Suya, de usted y del Gobierno. Información a la exageración, cuando no a la mentira, y eso que usted no tiene el pelo blanco, información. Vamos a ver, ¿cómo se paga a las aerolíneas por los servicios prestados insulares que tienen una bonificación concedida por el Gobierno de España? El procedimiento de liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1316/2001. Para poder iniciar el procedimiento y, por ende, conocer el importe de cada expediente, es necesario que las compañías presenten la información de vuelos y tarifas. Sin embargo, esta información no genera una obligación automáticamente, sino que, como se recoge en el propio procedimiento, la información se somete a una serie de comprobaciones por parte de la Dirección General de la Aviación Civil. Una vez hecha la comprobación, se abona la correspondiente cantidad a las compañías aéreas. Información general. Segundo, vamos a desmentir una mentira que usted acaba de decir, que es que las aerolíneas se están planteando recortar vuelos insulares como consecuencia del supuesto impago, que es falso, del Gobierno de España. Las compañías aéreas incrementarán este invierno los vuelos insulares en un 3,2%. ¿Pero qué está usted diciendo? Siguiente. Están ustedes introduciendo una preocupación a la ciudadanía insular que no se justifica. Mire, desde el año 2018 el Gobierno de España ha destinado 5.760 millones de euros a sufragar el 75% del coste de los billetes de los vuelos insulares. Cuando llegamos al Gobierno, esta cantidad ascendía a 460 millones. En lo que va de año, para que se hagan una idea, hemos abonado ya, satisfecho ya, 975 millones de euros. Y, por tanto, cuando concluya el año, la cantidad superará los 1.000 millones. Esto es lo que estamos haciendo. De manera que no entiendo que introduzcan ustedes incertidumbre o introduzcan ustedes dudas a partir de informaciones falsas, sesgadas, interesadas, o en fin, no sé muy bien a qué intereses sirven ustedes. Si ustedes creen que el Grupo Popular del Senado tiene que erigirse en el cobrador del frac de las compañías aéreas sin ninguna justificación, pues en fin, no lo entiendo. Yo he estado hace bien poco con las compañías aéreas, con Vinter, con las que hacen los servicios insulares, y nos trasladaban que estaban razonablemente satisfechos con el sistema que estamos llevando a cabo. Esta es la realidad. Es verdad que el importe que se está pagando en concepto de bonificaciones, de ese 75%, está alcanzando cifras verdaderamente importantes. Pero, desde luego, la voluntad del Gobierno de España es seguir cumpliendo con el mismo compromiso que adquirimos en el año 2018 y que hemos cumplido hasta la fecha de manera absolutamente escrupulosa. ¿Justifica la discriminación que sufre Andalucía en relación a la inversión en sus puertos? No sufre ninguna discriminación en materia de infraestructuras. De hecho, es la segunda comunidad autónoma en la que más invierte el Gobierno de España. Pero si hablamos de infraestructuras portuarias, tengo que decirle que cómo puede sostener alguien que se está discriminando a Andalucía cuando los puertos de Andalucía van a acaparar el 20% de las inversiones de todos los puertos de España solo en el año 2026. En fin, echen ustedes mejor las cuentas. Muchas gracias. El Gobierno de España a Andalucía a favor de sus socios nacionalistas para pagar 7 votos.
Les da a ustedes enfrentar territorios y qué bien se les da el populismo. Luego va el señor Feijóo a los empresarios catalanes a decirles apóyenme, que no me dan los números. Pero claro, luego a la hora de la verdad ustedes se pasan el día enfrentando al resto del territorio español con Cataluña. Mire, ¿sabe por qué el puerto de Barcelona será el que más inversiones acapare entre 2026 y 2029? Porque ha sufrido un absoluto abandono los últimos 20 años. Llevamos 20 años trabajando en los accesos del puerto de Barcelona. Pero mire, aún así, el puerto de Algeciras será el tercero de España que más inversión acapare después del de Barcelona y del de Valencia. Por cierto, al del de Valencia no se ha referido usted y es el puerto que va a tener mayor inversión y que está teniendo mayor inversión en los últimos 3 años. No sé por qué no se refiere usted al puerto de Valencia. Quizá porque ustedes gobiernan Valencia y allí no les molestan las inversiones. En fin, me parece que es un populismo ferroviario y de infraestructuras el que hacen ustedes fenomenal. Porque fíjense, claro, ¿por qué la inversión del puerto de Barcelona? Por los accesos que llevan 20 años esperando. ¿Por qué el puerto de Algeciras es el tercero? Hombre, si analizamos estrictamente la inversión portuaria, será el tercero. Pero si analizamos la inversión ferroviaria que vamos a hacer en la Algeciras-Bobadilla para llevar la autopista ferroviaria de ese puerto a Zaragoza, tenemos que añadirle 1.300 millones de euros. ¿Para quién es esa inversión? ¿Dónde se hace esa inversión? Hombre, no se hace en el puerto de Algeciras, pero es evidente que da servicio al puerto de Algeciras. Evidente. Por cierto, están encantados en Algeciras con las inversiones que estamos realizando. Y, hombre, me describe usted situaciones como esa de una máquina estropeada en el puerto de Málaga, que tendría usted que dirigir a la Autoridad Portuaria de Málaga, nombrada, por cierto, por el señor Moreno Bonilla. ¿O no se ha enterado usted que las autoridades portuarias las nombran las comunidades autónomas? En fin, es un desconocimiento palmario el que tienen ustedes del modelo portuario español. Yo creo que deberían repasárselo. Fíjese, como le he dicho, en el año 2026 el 20% de la inversión de todo el sistema portuario español irá a Andalucía. Nueva estación marítima del puerto de Algeciras, nueva terminal de graneles líquidos del puerto de Huelva, nuevo muelle 8 del puerto de Málaga, o finalización de la fase 2 de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Por cierto, una de las mayores inversiones del sistema portuario español, la del puerto de Cádiz, de los últimos 5 años. En fin, yo sé que ustedes se tienen que sacar siempre de la chistera algún argumento para los agravios y para enfrentar territorios, pero creo que en este caso se equivocan gravemente. Su ministerio está ejecutando un proceso planificado para cerrar el taller de remolcado y asestar un golpe definitivo a la actividad ferroviaria de la ciudad. González, le voy a reiterar el plan para el taller de remolcado de Miranda, que es conocido porque se ha hecho público y vuelvo a repetir. Se va a concentrar toda la actividad en la base de mantenimiento de autopropulsado. Por tanto, se va a aumentar la carga de trabajo con vehículos de cercanías y nuevos trenes de media distancia. Y no se va a perder ni un solo puesto de trabajo. Es más, se aumentará la carga de trabajo en Miranda de Ebro. Gracias. Mire, en Miranda, en Aranda, en Burgos y en Castilla y León estamos hartos de sus mentiras, de sus desprecios y de abandonos como el de los talleres de Miranda o como el del tren directo por Aranda, el Madrid-Aranda-Burgos. No nos mienta más. Mire, señora González, la apuesta por Miranda es la apuesta por el futuro. Lo que se va a hacer es apostar firmemente por el taller de autopropulsado. Como usted sabe, o debería saber, Renfe y el tren en general en nuestro país se nutre fundamentalmente de material rodante autopropulsado. El material remolcado solamente se dedica en las mercancías. Por tanto, si lo que queremos es dar futuro a los talleres de Miranda de Ebro, tenemos que hacer la apuesta que estamos haciendo. ¿De verdad puede usted trasladarle a la población de Miranda de Ebro que se va a cerrar un taller en el que vamos a invertir con carácter inmediato 5 millones de euros? O sea, vamos a renovar los fosos, los techos, modernizar los medios productivos, las instalaciones del taller, porque lo vamos a cerrar. Estamos trasladando los trabajadores de lo que quedaba del taller de remolcado y concentrando la actividad en el taller de autopropulsado, porque eso es lo que tiene futuro y eso es lo que... Por favor. Señoría, guarde silencio. Estoy yendo desde aquí y está usted en la otra punta del Senado. Usted ha tenido 3 minutos, permítame que yo tenga otros 3 también para contestarle y, sobre todo, para introducir tranquilidad en una población a la que están ustedes, como siempre, alarmando innecesariamente. El taller de Renfe, de Miranda de Ebro, no solo no se va a cerrar, sino que se va a potenciar. Como le he dicho, no se va a perder absolutamente ningún puesto de trabajo. Y, además, lo que le estoy diciendo es que vamos a aumentar la carga incorporando trenes que hasta ahora no se mantenían en ese taller y que a partir de ahora van a pasar a mantener
mantenerse allí. ¿Que ustedes quieren seguir con el alarmismo? Ustedes verán, el tiempo dará y quitará razones. Y hombre, ya lo que me parece el colmo, no solo que usted se erija en portavoz de toda la población de Burgos diciendo que están ustedes hartos de mis mentiras. Estará usted. Mentira es decir que ustedes van a recuperar el tren directo Madrid-Burgos cuando fueron ustedes los que lo cerraron. Ustedes se encontraron el túnel de Somosierra con una demolición parcial, habría costado en torno a 50 millones de euros sacar la bateadora y poner en servicio de nuevo la línea, y ustedes optaron por cerrarla. Y no solo eso, licitaron tramos para arrancar las vías, de manera que hoy, si queremos reabrir esa línea, no estamos hablando de reabrir una línea, estamos hablando de construir una línea a partir de cero con un coste absolutamente milmillonario. Eso es lo que hizo el Partido Popular en Burgos. Por tanto, si alguien está cansado de las mentiras, será de las suyas. Serán de las suyas, no de las mías. Yo no he dicho ninguna mentira. Es más, voy con la verdad por delante y con absoluta claridad. El taller de Miranda de Ebro no se va a cerrar y se van a ganar empleos en Miranda de Ebro. El tiempo dará y quitará razones. Muchas gracias. Señor presidente, señor ministro, hay una discrepancia entre la valoración de la prestación del servicio ferroviario y el ministro. Tal vez, si supiéramos cuáles son los parámetros para la valoración, podríamos ponernos de acuerdo en esa valoración. Doy, por lo tanto, por formulada en sus justos términos la pregunta. Las cifras son engañosas salvo las que dan ustedes, que esas son directamente mentira. Mire, le voy a explicar cuánto ha invertido el Gobierno de España en Andalucía. Simplemente me voy a centrar en el último año de gobierno del Partido Popular y el año 2024, la última cifra de ejecución. Mire, el año 2024 el Gobierno de España, el ministerio que yo dirijo, ejecutó en Andalucía 1.079 millones de euros. ¿Cuánto ejecutó el Gobierno del Partido Popular en el año 2017 en Andalucía? 549. Hablan ustedes de la inversión ferroviaria. De los 1.079 millones que invertimos el año pasado, 617 corresponden a obra ferroviaria. Pero si ustedes ejecutaban poco, es que licitaban aún menos. Mire, el último año de gobierno del Partido Popular, ustedes licitaron en Andalucía 304 millones de euros. Nosotros hemos licitado 1.422 y en lo que va de año, en agosto de 2025, ya hemos superado los 1.407. Es decir, que llegaremos a más de 2.000 millones licitados en Andalucía este año. En fin, a usted las cifras no le importan, pero vayamos al ferrocarril. En el año 2024 hemos licitado 720 millones de ferrocarril en Andalucía. ¿Cuánto licitó el Gobierno del Partido Popular? 51 millones. Sin licitar es imposible ejecutar. Vayamos a las actuaciones. Dice usted que hay incidencias en la línea alta velocidad Madrid-Sevilla. Claro, ¿sabe por qué? Porque hemos estado invirtiendo 750 millones en renovarla completamente porque no se había tocado desde los años 90. Por eso hay incidencias. Hablan ustedes de que somos los responsables de que el AVE no haya llegado a Almería. Pero si cuando nosotros llegamos al gobierno, ustedes acababan de tapiar los túneles que comunicaban Murcia con Almería y hemos tenido que destapiarlos y construir nosotros la infraestructura. Me parece el colmo que usted diga que nosotros somos los responsables cuando ustedes no es que no construyeran, es que se encargaron de tapiar los túneles para que por ahí no se hiciera absolutamente ninguna obra. Pero mire, le puede hablar de otras muchas, de la variante de Loja, del inicio de los proyectos de la alta velocidad Sevilla-Huelva. Nosotros hemos sometido a licitación y están en elaboración los proyectos de los 5 tramos de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Ustedes no hicieron absolutamente nada. Claro, ustedes ahora están callados en Huelva porque estuvieron mucho tiempo reclamando que nosotros tomáramos la decisión. Lo hicimos y son incapaces ni siquiera de reconocerlo. Mire, si Andalucía necesita algo, desde luego no es al Partido Popular, porque incluso en los medios de transporte que son competencia exclusiva del territorio, como el Metro de Sevilla, la mitad de la financiación la está poniendo el Gobierno de España. 750 millones en la ampliación del Metro de Sevilla. En definitiva, lo que no necesita Andalucía es más Partido Popular y, sobre todo, las que no necesitan más Partido Popular en Andalucía son las mujeres. Muchas gracias. Pero ya le adelanto. No tengo ningún interés en saber quién daba crema a quién en el yate que usted disfrutaba de vacaciones con un empresario amigo al que adjudicó sin procedimientos mascarillas siendo alcalde. Lo digo porque es lo que decían los medios de la época y un auto de un juez.
Si recuerda usted, señor San Vittorio, aquel supervisor de la torre de control de la película Aterriza como puedas, que se pasaba toda la película diciendo he elegido un mal día para dejar de beber, para dejar de fumar, para dejar de esnifar pegamento, para dejar de tomar tranquilizantes. Usted me recuerda a ese supervisor, no por el pegamento, es porque usted siempre elige mal el momento para hacer las preguntas. Mire, lo hace usted la semana en la que se ha hecho público que Renfe ha batido su récord de usuarios en lo que va de año en el primer semestre con 200... Yo no sé por qué interrumpen siempre ustedes. Fíjese que usted puede decir cualquier barbaridad, nosotros la escuchamos en silencio, pero ustedes a la primera ya interrumpen. 239 millones de usuarios en cercanías y vamos camino de los 50 millones de usuarios en la alta velocidad. Pero fíjese, ya que el diario de sesiones no lo va a leer usted, porque usted no lee ni en defensa propia, le voy a leer yo algunos titulares de prensa de esta semana. Mire, la alta velocidad se come el puente aéreo Valencia-Madrid de esta semana. El avión pierde un tercio de sus viajeros, mientras que el corredor ferroviario transporta a más de 3 millones de personas en 6 meses. El segundo, sobre la línea Madrid-Vigo. El tren ya se nota, crece un 10% en un año y el avión baja 2 puntos. La cuota de viajeros supera por primera vez el 30%. Pero puestos a hacer un ejercicio de quién vive y quién no vive su mejor momento, yo le voy a hacer un ejercicio de quién no vive su mejor momento. Mire, por ejemplo, el pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza que está siendo exterminado a base de fuego, y ustedes, mientras tanto, se resisten a calificar los hechos como genocidio, se burlan de la flotilla que lleva. Esos no viven su mejor momento. ¿Sabe quiénes no viven su mejor momento? Los usuarios de metro y autobús de Madrid, que llevan camino de 6 semanas sumergidos en un absoluto caos. Pero no se preocupen, que todo esto se va a arreglar en un pim pam pum en cuanto la señora Ayuso termine sus clases de euskera y se ponga manos a la obra para resolver el problema del transporte de Madrid. ¿Sabe quién no vive su mejor momento? La sanidad andaluza, y sobre todo esas 2000 mujeres que viven en vilo esperando un diagnóstico sin saber si tienen o no un cáncer. ¿Sabe quién no vive su mejor momento? Su partido. Señor ministro, le ruego en la medida de lo posible se ciñe también a la cuestión. ¿Sabe quién no vive su mejor momento? Su partido. No sé si el yate y las cremas se ceñía a la cuestión que ha planteado el señor San Vittorio. En fin, la ecuanimidad del presidente, pues ahí la tienen ustedes, ¿no? En fin. Sí, mire, su partido no es precisamente quien vive su mejor momento, al que Vox le está comiendo absolutamente la tostada. Le agradezco se ciña a la cuestión. Concluyo. ¿Saben quién vive su mejor momento? Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a continuación le corresponde. En el Senado me iban a retirar la palabra. Nunca lo pensé. Piden ustedes respeto por esta Cámara y son ustedes los primeros que no la respetan. No se quejen de que luego nos expresemos en las redes sociales. Va a ser el único sitio que nos dejen ustedes para expresarnos con libertad. En todo caso, estén tranquilos. Yo voy a seguir viniendo aquí a las sesiones de control a responderles como ustedes se merecen y a informar a la ciudadanía como se merece en las redes sociales también. Muchas gracias. Que pueda verificar el minutaje, ya había vencido su tiempo. Gracias, señor ministro. Fondos europeos a Cataluña que a Andalucía, teniendo 1 millón más de habitantes. Andalucía, sino como le demostraré en la segunda intervención, ha invertido en Andalucía 6 veces lo que el gobierno del Partido Popular en el mismo periodo de tiempo anterior. Muchas gracias. Podía haberlo hecho ahora. De todas formas, tras esas cifras engañosas, señor ministro, nada ha cambiado. Y el señor Sánchez son los responsables de haber destrozado un servicio público que era la envidia de toda Europa. Dedique tanto tiempo a trabajar por ello como a insultarnos por redes sociales. Muchas gracias. Las cifras son engañosas, salvo las que dan ustedes, que esas son directamente mentira. Mire, le voy a explicar cuánto ha invertido el Gobierno de España en Andalucía. Simplemente me voy a centrar en el último año de gobierno del Partido Popular y el año 2024, la última cifra de ejecución. Mire, el año 2024 el Gobierno de España, el ministerio que yo dirijo, ejecutó en Andalucía 1.079 millones de euros. ¿Cuánto ejecutó el Gobierno del Partido Popular en el año 2017 en Andalucía? 549. Hablan ustedes de la inversión ferroviaria. De los 1.079 millones que invertimos el año pasado, 617 corresponden a obra ferroviaria.
Pero si ustedes ejecutaban poco, es que licitaban aún menos. Mire, el último año de gobierno del Partido Popular, ustedes licitaron en Andalucía 304 millones de euros. Nosotros hemos licitado 1.422 y en lo que va de año, en agosto de 2025, ya hemos superado los 1.407. Es decir, que llegaremos a más de 2.000 millones licitados en Andalucía este año. En fin, a usted las cifras no le importan, pero vayamos al ferrocarril. En el año 2024 hemos licitado 720 millones de ferrocarril en Andalucía. ¿Cuánto licitó el gobierno del Partido Popular? 51 millones. Sin licitar es imposible ejecutar. Vayamos a las actuaciones. Dice usted que hay incidencias en la línea alta velocidad Madrid-Sevilla. Claro, ¿sabe por qué? Porque hemos estado invirtiendo 750 millones en renovarla completamente porque no se había tocado desde los años 90. Por eso hay incidencias. Hablan ustedes de que somos los responsables de que el AVE no haya llegado a Almería. Pero si cuando nosotros llegamos al gobierno, ustedes acababan de tapiar los túneles que comunicaban Murcia con Almería y hemos tenido que destapiarlos y construir nosotros la infraestructura. Me parece el colmo que usted diga que nosotros somos los responsables cuando ustedes no es que no construyeran, es que se encargaron de tapiar los túneles para que por ahí no se hiciera absolutamente ninguna obra. Pero mire, le puede hablar de otras muchas, de la variante de Loja, del inicio de los proyectos de la alta velocidad Sevilla-Huelva. Nosotros hemos sometido a licitación y están en elaboración los proyectos de los 5 tramos de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Ustedes no hicieron absolutamente nada. Claro, ustedes ahora están callados en Huelva porque estuvieron mucho tiempo reclamando que nosotros tomáramos la decisión. Lo hicimos y son incapaces ni siquiera de reconocerlo. Mire, si Andalucía necesita algo, desde luego no es al Partido Popular, porque incluso en los medios de transporte que son competencia exclusiva del territorio, como el metro de Sevilla, la mitad de la financiación la está poniendo el Gobierno de España, 750 millones en la ampliación del metro de Sevilla. En definitiva, lo que no necesita Andalucía es más Partido Popular y, sobre todo, las que no necesitan más Partido Popular en Andalucía son las mujeres. Muchas gracias. Porque el presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados dijo que la autovía 54 Lugo-Santiago estaba plenamente operativa. La autoridad ignorada siempre prepara su venganza. Usted, que presume de conocer muy bien la provincia de Lugo hasta el punto de que han distinguido con la V de vecino ejemplar. Señor Serrano, efectivamente conozco muy bien la provincia de Lugo, soy hijo de lucense. Conozco muy bien esa tierra y conozco muy bien a sus gentes y conozco también muy bien la figura de los caciques de Galicia. Esos que son incapaces de soportar que a un hijo del pueblo los vecinos le nombren vecino predilecto del año. Supérenlo. Supérenlo. Los caciques de Galicia, a los que conozco muy bien y que esa tierra lleva sufriendo muchos años, son de los que creen que solo a ellos se les puede distinguir, que solo a ellos se les puede reconocer. Pues no, miren, un hijo del pueblo, un hijo de un sarriano, fue el año pasado nombrado hijo predilecto por los vecinos de Lugo. Tan mal no lo debo estar haciendo. Pero, en fin, lo tienen ustedes clavado y lo traen aquí a colación cada vez que pueden. Mire, permítame que le diga que este refrito que ha hecho usted, esta narrativa, yo me he perdido por qué carretera iba usted, que avión cogió, qué autobús, de verdad, en fin, ese periplo, la verdad es que me resulta, en fin, chocante. Al final viene usted aquí a traer a colación unas palabras del presidente del Gobierno que habla de que una autovía está plenamente operativa cuando prácticamente faltan pocas fechas para que esa autovía se ponga en funcionamiento. La realidad es que, mire, el Gobierno del que yo formo parte ha puesto en servicio de esa autovía el tramo Lavacolla-Arzúa en mayo del año 19 con una inversión de 138 millones de euros. ¿Qué ha puesto este ministro ya en servicio el tramo Palas-Melide por importe de 110 millones de euros y que está en este momento concluyendo el tramo Arzúa-Melide y con ello la totalidad de la autovía con una inversión de 112 millones de euros con 110 personas trabajando y 25 máquinas a tiempo completo para acabar cuanto antes ese servicio. Esta es la historia y al final, cuando todo esto acabe, pues los vecinos de Lugo sabrán quién ha hecho la autovía, quién la ha puesto en marcha, con más o menos acierto, con más o menos retraso, porque, oiga, mire,
mire, las obras y en el tema de los retrasos en la realización de las obras, pues ni este ministro, ni este ministerio, ni este gobierno tiene el monopolio. La historia de las obras de este país está llena de aplazamientos, de retrasos con absolutamente todos los gobiernos. No me parece normal hacer un drama de eso y mucho menos cuando estamos a punto de abrir definitivamente la totalidad de esa autovía. Muchas gracias. Como un compromiso por su parte de que están en ello. También, de paso, no puedo menos que preguntarle, ya que usted suele ser tan rápido en estar en las redes, si ha leído el último informe de la UCO que afecta al señor Cerdán, porque no he visto nada en sus redes al respecto, y como usted fue tan locuaz a la hora de hablar de la banda del Peyot, quiero que vea que ahí salen todos muy bien retratados. Me gustaría también que, si no lo ha leído, que lo lea. Veo aplaudir al señor Arenas. La verdad es que, contestando a esta última pregunta, tengo que decirle que no he leído el informe de la UCO, no me ha dado tiempo. Estaba leyendo todavía la información relativa a la detención del presidente de la Diputación de Almería y el vicepresidente, de esta misma mañana. Sí, luego no se preocupe que cuando acabe con esa noticia, señor Arenas, empezaré con la de la UCO. Mire, tiene usted razón en una cosa, señora Caballero, y es que efectivamente Navarra es una tierra en materia ferroviaria que ha sufrido algunos periodos importantes. No, usted habla de desidia. Fíjese, nosotros desde que estamos en el Gobierno hemos licitado, le voy a dar simplemente 3 datos, 629 millones de euros en Navarra, que son 88 millones de euros al año. ¿Cuánto es esto? ¿Mucho o poco? Pues es 4 veces lo que licitó el Gobierno anterior, de media, 22 millones al año. Hemos adjudicado... Esto es lo licitado. Hemos adjudicado 582 millones de euros, una media de 81,2 millones de euros al año. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es 13 veces más que lo que hizo el Gobierno anterior, 6,2 millones de euros al año. Eso es lo que licitó el Gobierno del Partido Popular cuando gobernaban ustedes también la comunidad autónoma. Y hemos ejecutado más de 59 millones de euros al año. Esto es mucho o poco, el triple que lo que ejecutó el Partido Popular, 18 millones. Entonces, claro, aquí ustedes siguen una técnica que yo ya me la tengo muy sabida, que es obvian los avances, se centran en lo que falta y hablan de desidia, cuando la realidad es que si ha habido desidia ha sido precisamente bajo los gobiernos del Partido Popular en coalición con UPN. A Navarra y al conjunto de España le sienta muy bien el gobierno de la señora Chivite y el gobierno del señor Sánchez. Y mientras el gobierno del señor Sánchez y de la señora Chivite sigan en pie, Navarra y sus infraestructuras avanzarán muchísimo más que con la derecha. Muchas gracias. En las instituciones, porque si ustedes no aprueban los presupuestos, ustedes son unos ocupas en las instituciones, hombre. Lo hay que decir claramente. Entonces, no le podemos decir que haga nada, pero por lo menos lo que le tenemos que decir, que haga por lo menos lo que le habían dejado. Señor Balseiro, muchas gracias por recordarme que estoy en el Senado de España. La verdad es que viéndoles ustedes cada martes cuesta mucho creerlo. Cuesta mucho creerlo. Mire, o sea que resulta... Sí, no hay nada más que verlo. Cuesta mucho creer que esto sea el Senado de España. Viéndoles a ustedes es casi increíble. Resulta que usted me viene a reconocer que el Gobierno de España formula la propuesta, que es exactamente lo que yo le he dicho, y que la Unión Europea decide. Quiere decir que cuando nosotros llegamos al Gobierno, ustedes no habían formulado la propuesta para que Galicia formara parte del corredor atlántico. Por eso tuvimos que hacerlo nosotros en el año 2021. Tercero, mire, el corredor atlántico pasa por la provincia de Lugo, pasa por Monforte. Y mire, me pregunta usted que qué tengo con Lugo. Pues mire, de momento mi padre, lo primero. Y lo segundo, fíjese, el premio a vecino del año que me han otorgado los vecinos de Lugo hace bien poquito. Qué mal lo debo estar haciendo, oiga. Vecino del año me han nombrado. Fíjense que lo tienen ustedes clavado bien dentro, porque ni siquiera acudieron ese día, a pesar de que había una consellera del Gobierno de la Xunta a la que también le habían otorgado el mismo reconocimiento. Y con tal de no verme a mí y no ver cómo me daban ese premio, ustedes no acudieron y boicotearon a los vecinos. Supérenlo, oiga, supérenlo. Yo no tengo culpa de sus traumas. Yo no tengo culpa de sus traumas. Y me dice usted que quiere que hablemos de las mercancías y me saca el AVE, el ABLO. Mire, los trenes de alta velocidad que lleguen a Ourense, al igual que llegan a Santiago de Compostela en vía convencional, llegarán también a Lugo. ¿Y sabe cómo lo harán? Lo harán a una estación intermodal nueva que ustedes pararon y que nosotros hemos rehabilitado y estamos haciendo las obras en este momento. Y algún día podrán llegar también hasta Santiago, porque nosotros hemos licitado el estudio de viabilidad de la vía ferroviaria
Galicia entre Lugo y Santiago. Y concluyo, presidente. Mire, ¿cómo es la cosa de diferente cuando uno está en la oposición y cuando uno está en el gobierno? ¿Recuerda usted, señor Balseiro, cuando el señor Feijóo en el año 2009 prometió llevar el AVE a Lugo con dinero de la Xunta de Galicia? ¿Lo recuerda usted? Ministro, finaliza la intervención. ¡Ay, madre, la diferencia entre gobernar y estar en la oposición! Señor ministro, ¿puede usted asegurarnos que en las auditorías de su ministerio no participa el señor Tezanos? ¿Por qué cambia usted la pregunta? Con toda seguridad se lo puedo asegurar. Muchas gracias. Señora ministra, ¿qué significa para usted pedir... Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz Vittorio, tengo la sensación de vivir con usted una especie de martes de la marmota todas las semanas, o, por no decirlo de otra manera, el show de Sanz Vittorio. Siempre es la misma historia. Usted viene aquí, hace una pregunta, ignora por completo mi respuesta y después suelta una filípica en la que intercala insultos y alguna cita de Lincoln, que debe ser la única autoridad que usted reconoce. Pero el final de la historia es siempre el mismo. Usted hace indefectiblemente el ridículo. Mire, usted viene aquí a cuestionar la auditoría que yo encargué a mis funcionarios o los informes. Claro, ¿con qué autoridad vienen ustedes aquí a cuestionar? ¿Con qué autoridad? Mire, a mí la auditoría que me gusta es la que han hecho ustedes para esclarecer la causa de que 7.291 personas en las residencias de Madrid murieran sin recibir atención médica. Estamos esperando la auditoría. Me gusta mucho la auditoría que han hecho ustedes en Andalucía para esclarecer cómo es posible que haya habido un fraccionamiento de contratos de la salud pública andaluza por 1.200 millones de euros. Esa es buena. Esa auditoría me gusta. Sí. ¿O por qué? Oiga, esa auditoría en Galicia, ¿por qué la hermana, la cuñada, el cuñado, los amigos del señor Feijóo reciben millonarios contratos de la Junta de Andalucía, de la Junta de Galicia y numerosos ascensos? Esa auditoría, esa me gusta también. Pero mire, la que más me gusta... Sí, por no hablar de la auditoría de los millones de euros despilfarrados en su policía llamada patriótica. Pero mire, la auditoría que más me gusta es la que está por hacer, la de dónde estaba el presidente del Ventorro mientras 227 valencianos y valencianas se ahogaban. ¿Han hecho ustedes ya la auditoría? ¿No la han hecho? Pues no entiendo a qué están ustedes esperando, porque no tiene que ser muy difícil hacerla. ¿O es que les resulta muy difícil averiguar dónde estaba su presidente mientras los valencianos y las valencianas se ahogaban? Porque eso sí es grave, señor Sanz Vittorio. Y estamos todos esperando una explicación. ¿Por qué la dirección del Partido Popular a día de hoy no ha comunicado públicamente cuál es el resultado de esa auditoría? ¿Por qué? ¿O cree usted que los ciudadanos españoles no tienen derecho a saber qué es lo que estaba haciendo el presidente de Valencia mientras la ciudadanía se ahogaba? ¿No les parece a ustedes importante? ¿Cómo es que no inician ustedes la auditoría cuanto antes? Vienen ustedes aquí a hacerme reproches a mí sobre lo que sucedió hace 6 años en un ministerio que yo no ocupaba mientras yo era alcalde de Valladolid. Pero son ustedes incapaces de determinar hoy, a día de hoy, dónde estaba el 29 de octubre de 2024 el presidente de la Comunidad Valenciana mientras la gente se ahogaba. No tienen ustedes ninguna autoridad moral para exigir nada mientras sigan haciendo una dejación tan grave como es esta. Vayan ustedes corriendo a hacerse la foto con el presidente Mazón a Valencia cuando sea el Congreso del Partido Popular Europeo, que están ustedes deseándolo. Muchas gracias. El modelo estaba diseñado exclusivamente para grandes núcleos de población y que era un modelo dedicado no a la vertebración territorial y que tampoco era un servicio público. Ver para creer, señor ministro. A ustedes hablar de igualdad y de cohesión territorial, no puedo evitar que un escalofrío me recorra de ceja a tobillo. Sí. Mire, el mayor plan... No sé si el presidente me amparará a la hora de ejercer mi derecho a hablar, porque es que esto es así constantemente. Miren, el mayor plan de recortes que ha habido nunca en nuestro país de líneas ferroviarias lo hicieron ustedes en el año 2013. Lo llamaron, bueno, como hacen ustedes habitualmente, plan de racionalización del transporte ferroviario. Suprimieron ustedes no 40 paradas, 48 líneas de ferrocarril en nuestro país. Decían que había que suprimir trenes ineficientes. Es verdad que en Galicia no recortaron nada,
porque nada había, no había nada que recortar. Le voy a explicar a todos ustedes la sobreactuación y la exageración en la que está incurriendo el Partido Popular de Ourense. Miren, en Agudiña, en la estación que usted refiere, en mayo del año pasado, antes del cambio del 9 de junio, había 9 frecuencias de alta velocidad diarias y 7 los sábados y los domingos. Hoy hay 6 diarias hasta el sábado, de lunes a sábado, y 5 los domingos. Es decir, hemos pasado de 56 frecuencias semanales a 41 frecuencias semanales. Ya quisieran muchos territorios de España y muchos municipios similares a Agudiña y con muchísima más población tener 41 frecuencias de AVE a la semana. Pero miren, si les parecen pocas, son 15 menos que el año pasado, pero son 41 más de las que había cuando ustedes gobernaban. Así que dígame usted a mí, si con 41 frecuencias a la semana estamos cercenando las posibilidades de desarrollo y de trabajo de ese territorio, ¿cómo estaba ese territorio cuando gobernaban ustedes? En fin, no me lo quiero ni imaginar. Pero además, mire, le voy a dar un dato. En el periodo comprendido entre el 9 de junio y el 8 de septiembre del año 2024, con estas 9 frecuencias se subieron y bajaron al tren en las frecuencias de AVE 10.789 personas en Agudiña. Este año, desde el 9 de junio hasta el 8 de septiembre, con los cambios implicados, es verdad, sí, con menos frecuencias, pero con más plazas y con horarios que responden mejor a la demanda, se han subido y bajado 12.636 personas en Agudiña. Es casi un 20% más. ¿Por qué no permiten ustedes a los profesionales que trabajen y determinen cuáles son las mejores horas, cuáles son las mejores frecuencias para prestar el mejor servicio a los ciudadanos? Y me preguntaba usted si en Vigo y en Coruña, si esto no mejoraba en los tiempos de Vigo y Coruña. Pues mire, es bastante evidente. Hemos mejorado en 20 minutos el tránsito entre Madrid y Vigo y Madrid y Coruña. Y la cifra de viajeros que hoy se suben en Madrid para ir a Vigo o a Coruña, o en Vigo y en Coruña para ir a Madrid, es enormemente superior, precisamente porque estamos en condiciones de prestarles un servicio de mayor calidad y mucho más rápido que el que les prestábamos antes. Thank you.